ya empecé a grabar esta. ¿Sí? Bueno, entonces, vimos pasado simple. Hoy vamos a ver otro tiempo verbal que es el past continuous o también llamado past progressive, pasado progresivo o continuo. ¿Sí? Es un pasado que se usa mucho en conjunto con el past simple. Em, bien, bueno, vamos a empezar por cómo se conjuga el past continuous. Bueno, la base siempre de todos los tiempos continuos es el verbo be, ¿sí? Que va a estar conjugado, y un verbo que siempre tiene que terminar con ing, ¿sí? Que para nosotros sería el ando endo, ¿no? Bueno, como esto es pasado continuo, el verbo be va a estar conjugado en pasado, que sería en cualquiera de estas dos formas. Puede ser was o were, ¿sí? El was se utiliza cuando la persona que está delante, el sujeto, es I, he, she, bueno, la letra, it, ¿sí? Con cualquiera de estos cuatro. Y el where se utiliza cuando el sujeto, lo que está delante, es you, we o they, ¿sí? Bien. Entonces ahí tenemos esa división de personas. La forma continua, ¿sí? La forma, perdón, positiva sería el verbo to be, was or were, seguido de un verbo con ing. ¿Sí? Por ejemplo, she was cooking all the morning. Ella estuvo cocinando toda la mañana. La forma negativa sería was or were, not, más verbo con ing. ¿Sí? Entonces, diríamos, she was not sleeping, o wasn't, o weren't, si fuera otra persona, sleeping when he came home. Ella no estaba durmiendo cuando él llegó a casa. En las preguntas recuerden que siempre hay que invertir. Entonces, no vamos a arrancar con el sujeto, sino que vamos a poner delante el verbo to be. ¿Sí? Was or were, luego el sujeto y luego el verbo siempre con ing. Si fuese una pregunta de tipo de información, agregaríamos, ¿sí? la palabra interrogativa, el qué, cómo, cuándo, dónde, delante de todo esto, ¿sí? Entonces decimos, was she sleeping when he came home? ¿Sí? ¿Estaba ella durmiendo cuando él llegó a casa? Sí, fíjense que empiezo con el was y después pongo el sujeto. Y siempre, como siempre, el verbo ing en todas las oraciones. ¿Para qué se usa este tiempo continuo? Bueno, el pasado continuo se utiliza para describir acciones paralelas. Por ejemplo, while I was washing the dishes, I heard a loud noise. ¿Sí? Mientras estaba lavando los platos, escuché un ruido fuerte. Entonces, estas son dos acciones que ocurrieron de forma simultánea en el pasado. Siempre son cosas que ya pasaron. Para describir lo que alguien estaba haciendo en un punto particular en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, I was working in the garden all day yesterday, ¿sí? Yo estaba trabajando en el jardín todo el día ayer, o estuve trabajando mejor. Entonces, indica que en un punto en el tiempo, siempre en el pasado, en este caso ayer, esto estuvo en progreso, ¿sí? Estuve trabajando en el jardín. Para expresar una acción interrumpida en el pasado. Esto se usa mucho en conjunto con el pasado simple. ¿Sí? Fíjense que acá vamos a tener dos verbos. Uno está en pasado continuo y el otro está en pasado simple. Entonces digo, yo estaba manejando el trabajo cuando choqué el auto. ¿Sí? Esto si tuviésemos, por ejemplo, una línea del tiempo, viene una acción en progreso, ¿sí? En pasado continuo, y otra acción que interrumpe ese progreso. Esto, que es lo que venía en progreso, va a ir en pasado continuo, que es la acción que se interrumpió, y lo que interrumpe la acción, que es más puntual, es pasado simple. ¿Sí? Entonces es una acción que venía en progreso y que fue interrumpida por otra. Y finalmente, para describir una acción que ocurría repetidas veces, perdón, ay, se me fue, ahí está. Una acción que ocurría repetidas veces y que generaba cierta irritación o molestia, ¿sí? Por ejemplo,
He was always complaining. Se usa mucho con el adverbio always. Y es como decir, siempre se estaba quejando en la clase. ¿Sí? Es como algo que nos molesta. Nos molestaba que haga. Bien. ¿Se entendió entonces hasta acá? ¿Venimos bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien. Pasamos entonces a la diapositiva que sigue. Seguimos un poquito más con los usos. Bueno, como les decía, actividades que ocurrían en determinado momento del pasado y que continuaron después, o sea, que estaban en progreso en un momento en el pasado. Por ejemplo, at 9 a.m. I was preparing our breakfast. ¿Sí? A las 9 estaba preparando el desayuno. ¿Sí? Entonces, es algo que a las 9 de la mañana ayer, por ejemplo, estaba en progreso y que tal vez siguió un poco más, continúa ese progreso un poco más en el tiempo. Bueno, como les decía, actividades interrumpidas por acciones más cortas, ¿sí? Por ejemplo, when my father was taking a shower, the telephone rang. Past continuous, past simple, ¿sí? Mientras, cuando mi papá se estaba bañando, sonó el teléfono, ¿sí? Interrumpió eso que venía en progreso. Y también acciones simultáneas, es decir, que las dos venían ocurriendo en paralelo en el pasado, ¿sí? Dos que venían en progreso al mismo tiempo. The kids were running and their grandfather was reading an old paper. Entonces, los chicos estaban corriendo y su abuelo estaba leyendo un diario viejo. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, pasemos a esta diapositiva que tenemos estas tres oraciones de ejemplo. ¿Dónde estaría el ejemplo de past continuous? Acá en la primera. Affirmative. En el estaban haciendo. Bien. Were doing. ¿Sí? Los estudiantes estaban haciendo experimentos en el laboratorio, o sea, venía en progreso. Las dos interrogativas, En el what were, que bien. estaba Where y ¿dónde estaría el verbo? studying. Studying, bien. ¿Sí? ¿Qué estabas estudiando ayer a la tarde? ¿Sí? How much practice were, ¿sí? ¿Cuánta práctica estaban haciendo en clase? ¿Sí? Venía en progreso. Bueno, ¿y en la negativa? Were not paying. Perfecto, los estudiantes no estaban prestando atención. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se forma la voz pasiva. ¿Sí? Un segundo que voy a enchufar la computadora. Ahí está. Bien, entonces, la voz pasiva de este tiempo, ¿sí? Del past continuous. Recuerden que la voz activa de este tiempo va a ser el sujeto, was aware, ay que me salió chanfleado, was aware, y un verbo con ing más un objeto, ¿sí? Y en la voz pasiva, el objeto pasa ahora a ser sujeto, y la voz pasiva se forma con was aware, being, y este verbo que acá está con ing, acá va a estar en pasado participio, o sea, ed o tercera columna, ¿sí? Y si quisiéramos nombrar el sujeto, se agregaría by y ahora pasa a ser objeto, ¿sí? Entonces, un ejemplo en voz activa diríamos, él estaba escribiendo una carta, ¿no? El sujeto, verbo en pasado continuo, estaba escribiendo, ¿qué estaba escribiendo? Una carta, este es el objeto. Ahora pasamos la carta, que es el objeto, a sujeto, ¿sí? Lo paso adelante y fíjense ahora cómo queda el verbo. Quedaría, una carta estaba siendo escrita, ¿sí? Por él, si yo quisiera aclararlo, no siempre es necesario, ¿sí? Entonces, la forma recuerden que es was o were being, verbo en tercera columna o con ed. En este caso es tercera columna porque es irregular. Para darse cuenta, por ahí un truco, para darnos cuenta más fácil cuándo es voz pasiva, fíjense, en esta oración, ¿sí? ¿Cuántas palabras forman, no, perdón,
no quise, en esta no, en esta, ¿sí? En la de he was writing a letter. ¿Cuántas palabras forman el verbo? 2. 2, exactamente, el was y el verbo con ing. ¿Y en la otra? 3. 3, exactamente, muy bien. Entonces, siempre, si la voz activa son 2 palabras para formar el verbo, en la voz pasiva va a ser una más, en este caso 3. ¿Sí? Si es una en voz activa, en la voz pasiva van a ser 2. ¿Sí? Y así, se agrega una más a la voz pasiva. ¿Sí? Entonces, acá son 2, en la voz pasiva van a ser 3, porque le tengo que agregar el being. ¿Sí? Y el verbo con ing pasa a ser ahora el verbo en el pasado participio, de o tercera columna. Bien, entonces, fijémonos en estas oraciones, ¿sí? ¿Dónde estaría el verbo en voz pasiva en este tiempo? En la primera. Produce. Bien. Was being mass produced, ¿sí? Estaba siendo producida en masa, ¿sí? Bien, esto contaría como una palabra porque está compuesta, unida por guión. En la interrogativa, búsquenme las 3 palabras que formarían acá la voz pasiva. El was. Was, being y helper. Exactamente, ¿sí? El was y el were en las preguntas pasa delante del sujeto, ¿sí? Se desprende. ¿Cómo estaban los estudiantes siendo ayudados? Suena horrible, pero bueno, nosotros no lo usamos tanto. Y en la negativa, Wasn't being done. perfecto, ¿sí? El experimento no estaba siendo hecho, también suena espantoso, pero bueno, por el maestro, sino por los estudiantes, ¿sí? Entonces, bueno, si fuese negativa, en lugar de was aware va a ser wasn't or weren't, ¿sí? Being done, en este caso es tercera columna. Ahí el bat se traduce como siendo. El being como siendo. Sí, más o menos sí. Ajá. But espero. Y by por, no sé si me preguntaste por eso. Claro, sí, por el bat. Ah, el but espero. Ajá. Esta acá es un pero, es un conector. ¿Sí? El siendo es el being, con Ujú. ing. Bien, bueno, hasta acá entonces el tema nuevo hoy que era más cortito. ¿Hay alguna consulta o alguna pregunta, algo que no quedó claro? ¿Todo bien? Bueno, entonces les voy a mostrar cuál sería el trabajo práctico de esta semana, ¿sí? A corregir la semana que viene. Es un texto, es un poquito más corto, es del área de Broca, ¿sí? Y bueno, en primer lugar hay que identificar y traducir, acá sí, las oraciones, o sea, la oración entera, que contenga un verbo en pasado continuo, ¿sí? Que es el que vimos hoy, y después algunas preguntas de comprensión lectora. ¿A qué se denomina área de Broca? ¿Por qué su nombre? ¿Sí? Completar la idea, ¿sí? En español, también buscándola en el texto. ¿Qué problema tenía el paciente Tan? ¿Sí? Busquen un paciente que se llama Tan, cuál era su problema. Y acá también tenemos otra oración para completar. El caso del paciente Tan probó que algo. ¿Sí? Bien. Ok, entonces ya está, estamos. El tema está dado, el trabajo está explicado. ¿Hay alguna consulta, algo para preguntar? Algo que no haya quedado claro. Por ahora no. ¿Todo bien? Bueno, listo, entonces, si no hay, si no hay consultas, un segundito que, ahí está. Cerramos, ¿sí? En un ratito ya les voy a subir las grabaciones de las 2 partes, la de recién y esta. Y bueno, nos vemos entonces la semana que viene en este horario, ¿sí?